Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Apreciados hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a este tiempo que Dios nos regala para seguir creciendo, para seguir formándonos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por permitirnos vivir hasta este día y permitirnos abrir las Escrituras y disfrutar la bendición de seguir conociendo a nuestro Salvador. Hoy continuamos en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 15, y quiero pedirle que me acompañes a leer este texto. Vamos a leer este texto y oramos pidiendo la dirección de nuestro Dios para que Él sea quien nos enseñe hoy. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Amado Dios, personalmente estoy muy agradecido contigo, Dios, por permitirnos vivir hasta este momento y permitirnos ver el cumplimiento, Dios, de las Escrituras, estar en los últimos tiempos. Gracias porque a ti te plació, Dios, realmente en tu gran programa, en tu plan perfecto, ponernos en estos tiempos, donde estamos viendo el cumplimiento perfecto de las Escrituras, donde estamos viendo el escenario completo, Señor, donde estamos viendo, Señor, cómo tú guardas a Israel como lo hacías en la antigüedad, cómo él luchaba y tú le permitías ganar, y cómo los enemigos no podían y eran vencidos de manera milagrosa, Dios, porque tú estabas con ellos y tú estás con ellos. Hoy damos gracias a Dios, porque tú cuidas no solo de Israel, sino también de nosotros. El pueblo por el cual Cristo murió, el pueblo por el cual Cristo oró y el pueblo por el cual Cristo viene. Damos gracias por abrir las Escrituras y poder, Señor, entender el plan perfecto de salvación. Y no solo eso, sino poder disfrutar la bendición de ser parte de ese plan, disfrutar la bendición de ser salvos, disfrutar la esperanza bienaventurada, Dios, de estar con Cristo por los siglos de los siglos. Hoy damos gracias a ti, Dios. Damos gracias por tu sabiduría al hacer todas las cosas y el amor con que nos amaste, Dios, y el sacrificio con que lo mostraste, el sacrificio de tu Hijo. Hoy damos gracias por tu Hijo, su amor por nosotros, su amor incondicional. Gracias. Y por tu Espíritu Santo y su paciencia para con nosotros. Y gracias por las Escrituras y el placer de conocerte a través de ella, Dios, y disfrutar la bendición, Dios, de prepararnos cada día más para encontrarnos un día muy pronto con nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en los primeros 14 versículos del libro de Efesios, de este capítulo 1, vimos lo que es el plan eterno de salvación, la obra de Dios Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a la gratitud del apóstol Pablo, porque es maravilloso ver en este capítulo ese orden donde Dios Padre obra, Dios Hijo obra, el Espíritu Santo obra, y ahora nos da la oportunidad a nosotros de entrar en escenario, y en este caso al apóstol Pablo dando gracias a Dios por lo que Él hizo a favor de su iglesia.
Y básicamente el versículo 15 en adelante hasta el versículo 23 es una oración de gratitud, exactamente por el plan eterno de salvación. Porque la salvación y el Salvador, o el Salvador y la salvación que Dios nos otorga, debe realmente levantar nuestro corazón en gratitud. Una de las cosas en las cuales estamos fallando mucho es que no somos un pueblo de oración. La mayoría de la iglesia hoy en día no es un pueblo de oración. Pero el pueblo realmente debería estar agradecido y clamando todos los días en gratitud a Dios por ese plan perfecto que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo, porque Él quiso salvarnos a nosotros desde antes de la fundación del mundo, porque Él quiso ponernos en Cristo y que nosotros participáramos de la muerte de Cristo, de su sepultura, de su resurrección y de su gloria, porque estamos sentados a la diestra de Dios con Cristo Jesús, como lo vamos a ver en el capítulo 2. Cuando hablamos de la gratitud bíblica, porque vamos a hablar de una oración de gratitud, debemos entender que la Biblia nos muestra que la gratitud es un privilegio del pueblo de Dios. La gratitud es un privilegio del pueblo de Dios. El Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios. Y el Salmo 103 muestra que realmente lo más importante sobre todas las cosas es ser salvo, es haber sido perdonado, y eso debe levantar el corazón en gratitud. Ahora, la gratitud no solamente es un privilegio para nosotros, pero es un mandato de Dios. De hecho, la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:18, la Biblia dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Por eso Pablo, después de entender, de conocer el plan eterno de salvación, da gracias a Dios. Pero al mismo tiempo, la gratitud es llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18 es muy clarito cuando dice: no os embriaguéis con vino, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Y después empieza a mostrar que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ora, canta, habla y da gracias. Da gracias en todo y por todo, de manera continua. Da gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y lo hace sin cesar. Hermanos, qué maravilloso es entender la gratitud. Por eso la gratitud es la alabanza de un alma que no olvida el favor de Jehová. Por eso el Salmo 103, vuelvo a repetirlo para que usted lo memorice. El alma que realmente está agradecida bendice a Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordias. Él es el que realmente nos formó, nos hizo, nos ha traído, nos ha sostenido, nos ha sustentado, y muy pronto viene a recogernos. Si nosotros miramos las escrituras, por ejemplo, mirando el capítulo 17 del libro de Lucas, allí vemos la historia en el versículo 11 al 19, la historia de aquellos hombres que fueron sanados de lepra. Y uno de ellos regresó, solo uno de 10, solo uno regresó dando gracias. Y Jesús dice: no fueron 10 los que fueron sanados, y solo uno regresa, y eso es un samaritano, un gentil. Hermanos, a veces vemos que los impíos son más agradecidos que los creyentes. Y qué tristeza y qué vergüenza realmente para nosotros como creyentes saber que algunos impíos son más agradecidos y menos pegados a las cosas materiales. Pero bienvenidos. Vamos a analizar Efesios capítulo 1, versículo 15. Y allí en el versículo 15 vamos a empezar a mirar que hay una causa de la acción de gracias. Y el apóstol Pablo dice: por esta causa. ¿Cuál? ¿Cuál es la causa? Básicamente miramos tres cosas. Uno, la obra salvadora. La obra salvadora. Todo lo que dice el versículo 3 hasta el versículo 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Escuche, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y después viene la obra del Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados, tenemos herencia, tenemos sabiduría, tenemos inteligencia. Y luego viene la obra del Espíritu Santo, que es el sello y las arras de nuestra herencia hasta el día de la redención. Por eso Pablo dice: por esta causa, por todo esto que Dios hizo antes de la fundación del mundo, doy gracias. Pero también daba gracias por la fe que los efesios tenían en el Señor Jesucristo.
Recuerde que en el versículo 1 del capítulo 1 Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo estaba dando gracias por la fe que Dios le había otorgado a los efesios para confiar en el Señor Jesucristo. Y la verdad, hermanos, nosotros hoy damos gracias. Por eso el versículo 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, de vuestra convicción en el Señor Jesucristo. Ellos estaban convencidos de que Jesucristo es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el Señor, que Él es el único camino, la verdad y la vida. Los efesios estaban convencidos de todo esto. Por eso Pablo en el versículo 15, por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y vuestro amor, escuche, para con todos los santos, no solamente para la iglesia en Éfeso, sino para el cuerpo de Cristo. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender es que tenemos que aprender a salir, nuestra visión debe salir de las cuatro paredes de la congregación, debe salir de la denominación, debe salir de ese encierro que a veces tenemos y saber que nosotros somos un cuerpo. No somos un solo rebaño, no somos una iglesia solamente local, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Un pueblo que lo componen todos los que ya partieron, los que ya durmieron y duermen en Cristo esperando la resurrección, todos los que vivimos y también los que aún no han llegado, pero van a llegar. Todos ellos componen la iglesia de Dios. Y Pablo está hablando a los efesios y dando gracias porque la iglesia de Éfeso realmente era una iglesia de amor para con todos los santos. Y Pablo lo había oído porque él había oído de la fe de ellos en el Señor Jesucristo y el amor para con todos los santos. Hermanos, qué bonito es cuando uno aprende a amar a todo aquel que está en Cristo Jesús. Sin importar la denominación, sin importar el desarrollo, sin importar a veces las diferencias. El solo hecho de tener a Cristo y estar convencido que Jesucristo es el Señor y el Salvador es suficiente para que el pueblo de Dios tenga unidad. El resto, con paciencia, vamos en el proceso y la verdad, la unidad completa la disfrutaremos cuando estemos con Cristo en el reino de los cielos, todos juntos. Ahora, hay una persistencia en la acción de gracias porque como vimos antes, la acción de gracias no debe cesar. Por eso Pablo, versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Hermano, la verdad, esto es retante y a veces es vergonzoso. Porque a veces nosotros nos acordamos de vez en cuando de los hermanos, de vez en cuando los llamamos, de vez en cuando oramos por ellos. Pero Pablo, por el Espíritu, disfrutaba el orar por el cuerpo y dice, no ceso de dar gracias. Hermanos, la gratitud realmente es una expresión de un corazón lleno del Espíritu, de un corazón contento, de un corazón satisfecho, de un corazón que descansa en Cristo Jesús. Si Cristo es el todo para ti y para mí, nuestro corazón debe rebosar de gratitud, pero en especial por las personas. A veces damos gracias por todo menos por las personas. Damos gracias por la sopa, damos gracias por la carne, pero no por quien lo preparó, no por quien trabajó para que realmente estuviese todo eso a la mesa. Hermanos, la Biblia nos enseña a dar gracias por las personas. Por eso no ceso de dar gracias por vosotros, por los efesios, por aquellos que tenían fe en Jesucristo y amor para con todos los santos. Pablo daba gracias por ellos. Y hay una motivación para la acción de gracias. Es el pueblo de Dios, es los efesios como tal. Por eso el versículo dice, no ceso de gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire, Pablo daba gracias, ¿cómo? Acordándose de ellos. Una manera de ser agradecido es acordándonos delante de Dios por las personas. Qué bueno recordar a las personas delante de Dios como una expresión de gratitud, porque Dios nos ha dado a esas personas o Dios ha usado a esas personas para bendecirnos o para lo que sea, porque nosotros debemos dar gracias a Dios en todo y por todo y sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, en el versículo 16 realmente vemos esas cositas. La intensidad de la oración, no ceso de gracias. Los beneficiarios de la oración, vosotros, el pueblo de Israel, la manera de hacerlo, haciendo memoria en mis oraciones. Porque él hacía memoria de ellos y oraba, como una expresión de gratitud hacia Dios por el pueblo o por la iglesia en Éfeso. Ahora, en el versículo 17 empezamos a mirar realmente
empieza a mostrar para qué oraba, no solamente para dar gracias, sino había más propósitos, aparte de la gratitud, habían propósitos. Y empieza realmente Pablo a mostrar allí que él estaba recordando a los efesios y estaba clamando del Señor, por eso él rogaba por la iglesia. No cesó de dar gracias a Dios, pero al mismo tiempo empezó a pedir. Dice, haciendo memoria de vosotros para esto, para esto. Hermano, qué bueno que nuestras oraciones estén cargadas de contenido y en especial de amor por los hermanos. Y cuando uno tiene amor por los hermanos, uno lo que va a pedir es que se cumpla la voluntad de Dios en ellos, no otra cosa, la voluntad de Dios en ellos. ¿Y qué era lo que Pablo realmente quería que sucediera en la iglesia de los Efesios? Ahora, lo que Pablo está pidiendo es exactamente aquello que el creyente necesita para disfrutar el plan eterno de salvación. Porque muchos hoy en día conocen a Jesucristo como Salvador, porque Cristo se dio a conocer. Y saben que Cristo es el Salvador, pero no saben cómo disfrutar la salvación, no saben cómo disfrutar a Cristo Jesús. Por eso Pablo empieza a orar por los efesios para que ellos tengan lo necesario para disfrutar la salvación. ¿Y qué era lo que era necesario? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién? El Padre de gloria, o el Padre que está en gloria, el que merece la honra, la gloria y el honor, aquel que merece ser obedecido, no solo por lo que hizo, sino por lo que es Dios, el eterno, el todopoderoso, el creador, el que nos amó y él nos salvó. Por eso Pablo dice, para que Él, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el que lo envió a la tierra, el que realmente nos salvó, el que nos bendijo, el que nos escogió, el que nos amó, el que nos adoptó, el que nos aceptó en Cristo Jesús, Él, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria que está en gloria, que es glorioso y ha otorgado esa gloria a Cristo para que Cristo nos la dé a nosotros, y la tenemos, porque San Juan 17 dice que nosotros tenemos la gloria de Cristo. Dice, os dé. ¿Y qué empieza a pedir el apóstol Pablo realmente para nosotros? ¿Qué es lo que empieza a pedir para nosotros? Porque el propósito de esta oración es que realmente Dios nos dé a nosotros todo lo que necesitamos para disfrutar el Salvador y la salvación que Dios nos ha otorgado. Dice el texto, para que Él os dé. Porque si no viene de parte de Dios, es mejor que no llegue. Y si viene de parte de Dios, qué bueno que usted y yo estemos preparados para disfrutar todo aquello que Dios nos otorgue. Y dice el texto, para que os dé primero espíritu de sabiduría. Recuerden que en el capítulo 1, en el versículo 8, dice la Biblia que Dios nos perdonó según las riquezas de su gracia, las cuales hizo sobreabundar para con nosotros en toda, escuche, en toda sabiduría e inteligencia. Ahora Pablo está orando para que Dios nos dé un espíritu sabio, para que por el Espíritu Santo nuestro espíritu, unido al Espíritu Santo, se llene de la sabiduría de Dios para entender el plan de Dios, para disfrutar el plan de Dios, para proclamar el plan de Dios, para que realmente nosotros vivamos en el reino y disfrutemos el reino. Y para eso se necesita la sabiduría, la capacidad de parte de Dios, no solo de saber qué hacer, sino la capacidad de hacerlo y poderlo hacer para la gloria de Dios. Recuerden que el principio de la sabiduría, o sea, uno para empezar a ser sabio necesita tener temor de Dios. Y tener temor de Dios es aprender a aborrecer lo malo. El cristiano que no aprende a aborrecer lo malo, sino que se deleita en lo malo, nunca llegará a ser sabio. De hecho, es necio. Al deleitarse en lo malo, al vivir ocupado de las cosas de este mundo, ya es un necio. La sabiduría realmente es la gracia que Dios nos otorga para apartarnos de todo ese mal y realmente servirle a Dios. Por eso dice, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Porque Dios nos ha otorgado el conocimiento de Él y está en las Escrituras, estos 66 libros. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos, a fin de que usted y yo seamos preparados completamente para la obra de Dios, para todas aquellas obras que Él preparó de antemano, para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero para eso es necesario que Dios nos dé a nosotros espíritu y sabiduría. Y recuerde que la Escritura en el libro de Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero esa no llega ahí como cayendo del cielo, ella está en las Escrituras. Y llega a nosotros estudiando las Escrituras, creyendo las Escrituras, escudriñando las Escrituras, viviendo las Escrituras por el poder del Espíritu Santo.
Ahora, estimado hermano y amigo, usted y yo tenemos que entender que nosotros somos incapaces completamente de hacer lo que dice la Biblia, que el que realmente es capaz es el Señor Jesucristo. Y usted y yo tenemos que desistir de todo intento de obedecer la Biblia y dejar realmente que Él la obre en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Confiar en Jesús. Nuestro papel es confiar en Jesús y dejar que Jesús obre en nosotros su propia obediencia. Su propia obediencia, la cual es agradable delante del Padre y la cual realmente nos hizo aceptos delante del Padre y nos permite disfrutar la gracia de Dios. Y de esa manera Dios nos capacita por el Espíritu para nosotros disfrutar la obra de Él en nosotros. Y pareciera que nosotros hiciéramos las cosas, pero no, es Él en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, por ser cristiano ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que ahora vivo lo vivo en la fe, en la confianza del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo pide realmente que seamos llenos de espíritu de sabiduría y de espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Recuerdo que esto lo otorga realmente el Espíritu Santo. En el libro de Isaías dice que cuando Cristo viniera, y ya vino, vendría con este espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de conocimiento. Todas estas son las cualidades de la vida de Cristo realmente en sus hijos. Pero Dios quiere que tú y yo realmente seamos sabios y que nosotros disfrutemos el tener revelación, que Dios nos abra el telón, que Dios realmente nos muestre el conocimiento de Él. Mira, estimados hermanos y amigos, la Biblia no se lee como cualquier otro libro. La Biblia es realmente la palabra de Dios. Y cuando voy a leer la Biblia debo entender que voy a hablar con Dios, voy a escuchar a Dios, voy a escucharlo. Y que lo que está aquí, esto no es sabiduría humana, esto es sabiduría celestial. Esto, aunque Dios usó hombres para escribirlo, no es sabiduría de hombre, no es conocimiento de hombre. Ningún hombre hubiese podido escribir esto. Esto es palabra de Dios, revelación del Espíritu Santo. Y realmente, como el Espíritu Santo fue el que lo reveló, es el único que nos lo ha de entender. La Escritura, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice: cosas que ojo no vio y no ve, ni oído oyó, ni oye, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las concedió por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién sabe las cosas de Dios? Solo el Espíritu de Dios. Así como nadie sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre, así nadie sabe las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, los que hemos creído, no hemos recibido el Espíritu de este mundo sino el Espíritu de Dios, para que nosotros entendamos la voluntad de Dios. Para que nosotros, como dice el apóstol Pablo y está pidiendo aquí, que nosotros tengamos revelación en el conocimiento de Dios. Al tener el Espíritu Santo, tú y yo tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, podemos juzgar todas las cosas de la manera correcta. Podemos evaluar todas las cosas de la manera correcta, porque el Espíritu Santo nos otorga eso. Y qué bueno que tú y yo con confianza le pidamos a Dios: Dios, dame espíritu de sabiduría, dame espíritu de revelación en el conocimiento tuyo. Tú lo prometiste, yo lo quiero, tú me lo das, yo lo disfruto. Qué bueno, hermanos, que disfrutemos este principio. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, Él nos da esto y nos lo dio, de hecho, ya por el Espíritu, nos lo dio por la palabra, pero tenemos que disfrutar al Espíritu dependiendo de Él y disfrutar la palabra leyéndola, de hecho, escuchando a nuestro Dios. Ahora, ¿qué más pedía el apóstol Pablo para nosotros? ¿Solo espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento? No, dice, para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Recuerde que la Biblia es luz, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cómo Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento? Con las Escrituras, con la palabra. Él nos abre el entendimiento, nos abre los ojos, nos muestra el camino, nos muestra lo que estamos haciendo mal, nos enseña lo que debemos hacer, nos guía y nos lleva de la mano para que nosotros hagamos todo aquello que Dios nos ha ordenado. Hermanos, qué bonito es disfrutar la luz del Evangelio. Los que por la gracia de Dios hemos creído, disfrutamos la luz del Evangelio, disfrutamos la palabra de Dios. El Salmo 119, todo el capítulo realmente es un hermoso acróstico acerca de las Escrituras. Qué bueno que usted lea ese salmo. Si cuando esté triste, acongojado, vaya y lea ese salmo para que puedas escuchar todos los beneficios de creer las Escrituras, de leer las Escrituras,
de dejarse guiar por las Escrituras, ella nos vivifica, ella nos consuela, ella es medicina, ella es luz, ella es lámpara. Ella es la que nos santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso Pablo dice o pide que Dios nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que tú y yo como hijos de Dios sepamos, porque la mayoría no saben o no sabemos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Y esa esperanza está en el plan de salvación. Vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos tiene reservada la gran ciudad de la Nueva Jerusalén. Allí estaremos y disfrutaremos a Cristo. Lo que la iglesia espera es la segunda venida de Cristo y los tiempos son finales. Parece que nosotros, esta generación, parece que fuéramos la generación que vamos a disfrutar la bendición de encontrarnos con Cristo en el aire. La última generación pareciera. Dios permite que así sea. Una generación que no morirá, una generación que será arrebatada, será transformada y no morirá. Qué bueno que así sea. Porque esa va a ser la manera en que Dios recoja la última generación. Y pareciera que estamos realmente en los últimos tiempos. Y por eso dice la Biblia que nosotros realmente seamos alumbrados para que nosotros sepamos cuál es esa esperanza a la que Él nos ha llamado. Pablo dice muy clarito en Filipenses que Él prosigue a la meta del supremo llamamiento. Y la meta del supremo llamamiento es encontrarnos con Cristo. ¿Qué espera la novia? Que el novio venga por ella. Y el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 cuando dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los versículos anteriores, los últimos versículos del capítulo 10 dice que realmente lo que la fe espera es la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que Él se manifieste en gloria para que nosotros seamos manifestados juntamente con Él. Para que nosotros seamos semejantes a Él en su venida. Porque cuando le veamos, dice la Escritura, seremos semejantes a Él. Esta esperanza es la que nos sostiene. Pero también parte de esa misma esperanza es que un día tendremos un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo que no se va a doler, un cuerpo que no va a morir. Porque tendremos un cuerpo de gloria, semejante al cuerpo después de la resurrección de Cristo. Por eso todo esto es parte de la esperanza, una ciudad, una casa para todos nosotros. El cuidado de Cristo a nuestro lado todo el tiempo, el poderle ver con nuestros ojos, oírle directamente con los oídos, palparle con nuestras manos, contemplarlo todos los días. Esto es parte de esa esperanza, para que sepáis la esperanza a la que Él os ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia en Romanos que a los que Él llamó, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos santificó, y a los que santificó, a estos glorificó. Porque nos escogió, nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Somos de Él. Por eso, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él lo ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Si quieren saber algo de esto, volvámonos al capítulo 1, porque en el capítulo 1 es muy claro cuando dice que Dios, versículo 8, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había trazado en sí mismo. ¿De qué? De reunir todas las cosas en esta dispensación, en el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el versículo 11 dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Es maravilloso saber que tú y yo, por ser hijos de Dios, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Todo lo que Dios tiene lo ha puesto a favor de su Hijo y todo nosotros lo disfrutamos en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo y somos coherederos con Él. Así, eso indica que todo lo que Cristo tiene también es de nosotros de la misma manera. Por eso es interesante cuando dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Él nos salvó, dice allí Efesios capítulo 1, versículo 7, perdonando todos nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Y aquí dice, para que nosotros entendamos cuáles son las riquezas de su gloria, las mismas. La gloria de su herencia en los santos. Dios nos ha otorgado sabiduría, nos ha otorgado inteligencia, nos ha dado herencia, nos dio su Espíritu Santo, murió Él por nosotros, fue sepultado por nosotros, resucitó por nosotros, subió a los cielos, nos sentó a la diestra del Padre. Hermano, todo esto es parte de las riquezas, de la gloria, de la herencia en los santos.
Todos aquellos que por la gracia de Dios hemos conocido a Cristo, somos el pueblo santo de Dios, porque hemos sido colocados en su santo Hijo. Somos el pueblo perfecto de Dios porque fuimos colocados en su Hijo perfecto. Somos sin mancha y sin arruga porque estamos en Cristo Jesús. Hermanos, qué bendición es poder disfrutar la bendición de estar en Cristo. Y qué bueno que tú y yo disfrutemos todos los días esa bendición y en esa gratitud le sirvamos, en esa gratitud nos apartemos cada día más del mundo, que el mundo sea cada día menos para nosotros, pero nuestra alma sea cada día más para Dios. Como dice la Biblia, que nosotros menguemos a este mundo y crezcamos realmente para Cristo, que Él realmente sea el todo en nosotros, nuestra única esperanza. Y como dice el salmista en el Salmo 73, que nada querramos en la tierra sino a Cristo, y que nuestro anhelo de ir al cielo sea por ver a Cristo y nada más. Pero Pablo sigue orando, no solamente para que sean alumbrados nuestros ojos, para que nosotros sepamos la esperanza a la que Él nos ha llamado y la riqueza de su gloria en la herencia de los santos, sino también que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Mira, hermanos, la verdad en ti y en mí, por ser hijos de Dios, opera el poder de Dios. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios. Esto es el poder del Espíritu Santo. Dios hizo de nosotros templo del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, oye, ¿acaso ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo mora en nosotros y que el Espíritu Santo no es de nosotros, es de Dios. Por eso nos ordena glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y presenten todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en santidad delante de Dios. Por eso la Biblia nos advierte, horrenda cosa es pecar contra Dios, porque afrentamos al espíritu, resistimos al espíritu, entristecemos al espíritu, y horrenda cosa es hacer esto, porque esto es buscar caer en la mano de un Dios vivo y verdadero. Hermanos, qué bueno y maravilloso saber que el Espíritu Santo está en nosotros. La supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. Dios quiere que lo conozcamos. En otras palabras, que conozcamos al Espíritu Santo, que dependamos del Espíritu Santo, que vivamos en el control del Espíritu, que muramos nosotros a nuestra carne, a nuestros deseos, para que el Espíritu Santo sea quien realmente viva en nosotros para la gloria de Dios. El libro de Gálatas, capítulo 5, vamos un momentico, retrocedamos una hojita ahí atrás. En el versículo 16, 5, 16 de Gálatas dice, digo pues, a cada uno de nosotros, digo pues, andad en el Espíritu y de esta manera no satisfaceréis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y la voluntad del Espíritu es en contra de la carne. Y estos dos, la carne y el Espíritu, se oponen entre sí, viven en una guerra todos los días para que nosotros no hagamos lo que el uno quiere o el otro quiere. La carne busca que nosotros no hagamos lo que el Espíritu manda, y el Espíritu lucha para que nosotros no hagamos lo que la carne manda. Y este conflicto lo tiene todo cristiano. Y Dios quiere que nosotros conozcamos al Espíritu que nos cuida dentro de nosotros. Aquel que gana la victoria por nosotros, aquel que vence la carne, aquel que vence al mundo, aquel que ha vencido a nuestro favor. Aquel por el cual Cristo vino a la tierra, aquel por el cual Cristo fue formado en el vientre de una mujer, aquel por el cual Cristo vivió todo su ministerio y obedeció en todo, aquel por el cual fue a la cruz, aquel por el cual murió y fue resucitado, aquel por el cual fue llevado a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, y aquel por el cual volverá otra vez. Dios quiere que nosotros conozcamos realmente al Espíritu Santo. Por eso dice, ¿y cuál es la supremamente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Dice, los que creemos, no todos. No todos los que están en las congregaciones, sino aquellos que realmente han reconocido a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Porque Cristo es Señor y Salvador de los que creen. Por eso dice en este texto, la supremamente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Ahora, recuerde que el creer es por la gracia de Dios. Recuerde que el creer es un regalo de Dios, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, esto es un regalo de Dios,
y un regalo que no se da por obras, sino por gracia. Si fuera por obra no sería regalo, sería una paga. Pero como es por gracia, es un regalo gratuito. La salvación, el Salvador vino voluntariamente a morir por nosotros para otorgarnos un regalo de gracia que es la vida eterna en Cristo Jesús. Qué bueno, hermanos, que disfrutemos eso. Ahora dice que creemos según la operación del poder de su fuerza, porque nadie puede creer si el Espíritu Santo no obra en él. En el Evangelio de Juan, vamos un momentico allí. Retrocedamos al Evangelio de Juan. San Juan. Y vamos allí a San Juan, al capítulo 16. San Juan, capítulo 16. Dice el versículo 5 en adelante. Ahora voy al que me envió, dice Jesús, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mira, hermanos, recuerde que el regalo de Dios es Cristo, y el regalo de Cristo es el Espíritu Santo, y el regalo del Espíritu Santo es la palabra. Nosotros por la palabra conocemos a Cristo, gracias al poder del Espíritu Santo, o usando la palabra para que nosotros conozcamos. Es el Espíritu Santo quien nos abre el entendimiento, quien nos convence. Mire lo que dice el versículo 8, y cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El que realmente convence a los seres humanos no somos los predicadores. Es el Espíritu Santo usando la palabra que sale por la boca de los predicadores cuando se predica la palabra de Dios y la lleva al corazón de los que han de creer y les da el creer porque les da vida. La palabra de Dios es viva y da vida por el Espíritu Santo. Dice, cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora, Dios quiere que tú y yo conozcamos realmente al Espíritu Santo y por lo tanto nosotros conozcamos el poder de Él que opera en nosotros, dándonos fe, permitiéndonos creer lo que la Biblia dice, permitiéndonos realmente compartir lo que la Biblia dice y Dios usando a su pueblo para seguir teniendo misericordia de la humanidad. Hermano, dice, según la operación del poder de su fuerza, porque Él es el Todopoderoso, el Espíritu Santo. Él opera con el poder de Dios porque Él es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios y los tres son uno solo. Ahora, es interesante, Pablo dice, ese poder, o sea, el Espíritu Santo, que el cual, aquí ya habla de que es una persona, no es una fuerza, es una persona muy poderosa, que tiene poder y fuerza para hacer las cosas, pero es una persona la cual operó en Cristo Jesús. El Espíritu Santo operó en Cristo Jesús, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le capacitó para toda la obra que le tocó hacer y que debió hacer a favor tuyo y a favor mío. Por eso dice que ese poder Dios quiere que tú y yo lo conozcamos, que entendamos cuál es el poder que opera en cada uno de los cristianos. Y esto es en todos los que han creído. Ningún creyente tiene menos del Espíritu. Todos los que por la gracia de Dios hemos creído tenemos el Espíritu en plenitud. Pero lo triste es que no todos lo disfrutamos. Ahora, el Espíritu Santo no obra en todo de la misma manera. Él obra de maneras distintas en cada uno, pero al mismo tiempo nos hace parte de un solo cuerpo. De un solo cuerpo. Y no obra de la misma manera en todos, porque cada uno de nosotros es un miembro puesto en el cuerpo con funciones distintas, pero parte del mismo cuerpo y con el mismo propósito: obedecerle a la cabeza, darle gloria a la cabeza y guiar y ser ayuda para los demás miembros del cuerpo. Dice que el Espíritu Santo operó en Cristo. ¿Cómo? Resucitándole los muertos, porque fue el Espíritu Santo quien realmente lo levantó de los muertos y fue Él el que le sentó a la diestra en lugares celestiales. En el capítulo 2, versículo 6 dice la Biblia, y juntamente con Él no resucitó, porque el Espíritu Santo fue el que resucitó a Cristo y con Él nos resucitó a todos nosotros, porque todos nosotros morimos con Él
todos fuimos sepultados con Él, todos los que hemos creído, y asimismo dice, nos hizo tiempo pasado, perfecto, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto lo hizo el Espíritu Santo y qué bueno que usted y yo entendamos todo el misterio del capítulo 1, la obra de Dios, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo, que para ello ya todo está hecho, todo está hecho. Pero Dios quiere que nosotros en esta vida terrenal y humana entendamos que el Espíritu Santo mora en nosotros y que Él está en nosotros realmente como el poder de Dios, para hacer la obra de Dios. De la misma manera que la hizo en Cristo, la hace con nosotros. De la misma manera que lo capacitó a Él, nos capacita a nosotros, con el mismo propósito, darle la gloria al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Por eso dice, la cual operó en Cristo resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Porque toda la Biblia dice que básicamente Cristo cuando resucitó duró 40 días en la tierra haciendo su ministerio y al 40 días subió. Pero 10 días después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo vino en forma de llama de fuego y entró a los discípulos, los cuales hablaron en el poder del Espíritu Santo el evangelio de salvación, y había allí como unas 17 etnias judías que estaban en Israel, y cada uno escuchó la palabra de Dios en el idioma en que ellos habían nacido, en la tierra donde nacieron. Y aunque eran judíos que vivían en otros lugares, y todos por el poder del Espíritu Santo escucharon a los discípulos hablar en el idioma en que ellos nacieron. Eso lo dice Hechos capítulo 2, porque es el poder de Dios, el poder de Cristo obrando en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo. Y dice, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, donde está Cristo sentado y donde nosotros estamos sentados juntamente con Él, gracias a que Dios nos puso en Cristo Jesús. Ahora, dice la Biblia que el Espíritu Santo lo sentó arriba, lo sentó a la diestra del Padre. La diestra es un lugar de honor, es un lugar de privilegio. La diestra siempre se le concedía a los mejores, a los amigos, a los más cercanos, a aquellos que realmente eran de gran importancia. Se sentaban a la derecha de los amos por lo general. Y en este caso el Hijo se sienta al lado del Padre, el siervo se sienta al lado de su Dios, y allí también nosotros fuimos sentados con Él gracias a que estamos en Cristo. Y dice que realmente está a la diestra en lugares celestiales y está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Jesús recibió de parte del Padre poder para ser dueño de todo y potestad sobre toda carne, para dar vida o para condenar. Realmente Dios le entregó a Cristo todo. Todo le pertenece a Cristo. Nada nos pertenece a nosotros, nada le pertenece al diablo, todo le pertenece a Jesús. Y aunque el enemigo usa las cosas para dañar, para engañar, por tiempo limitado, porque Dios se lo ha permitido, y aunque nosotros a veces nos adueñamos, la mayor parte nos adueñamos de las cosas, el único dueño de todo es el Señor Jesucristo, el que está por encima de toda autoridad, de todo señorío, de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo que viene. Recuerden lo que dice Filipenses. Vamos un momentico al libro de Filipenses capítulo 2. Después de Efesios está Filipenses. Dice la Biblia en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? El cual siendo en forma de Dios no le importó, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, algo a que apegarse, sino que Él desde arriba se despojó a sí mismo de toda gloria y tomó forma de siervo. Y al tomar forma de siervo, sencillamente tomó la forma de un ser humano, porque nosotros todos fuimos creados como siervos. Pero estando en la condición de hombre, Él se humilló más abajo, a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte de cruz. Por esto Dios lo exaltó, dice el versículo 9, por esto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire qué lindo cuando dice que Él fue sentado sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Mire, estimado hermano, aunque Satanás es un ser poderoso, Cristo es el todopoderoso.
Aunque Satanás, dice la Biblia que es el príncipe de este siglo, Cristo es Dios. Y es Rey de reyes y Señor de señores. Y gobierna sobre todo. Y aunque Dios le ha permitido al enemigo todavía vivir, aunque él va a vivir por siempre, pero en el infierno, condenado, Dios le ha permitido todavía ejercer dominio sobre el reino de los hombres, pero sobre los impíos, pero no sobre los justos, porque sobre nosotros los justos reina Cristo. Él es y debe ser el Señor de cada uno de nosotros, el tuyo y el mío. El que manda y nosotros lo obedecemos, el que nos dice qué hacer y nosotros lo hacemos. Y es el Salvador el que nos otorga vida eterna al lado de Él por los siglos de los siglos. Él es Dios y Él es el Señor de todos en el cielo y en la tierra, hoy y por los siglos de los siglos. Ahora, y no solo eso, sino gracias al Espíritu Santo, Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas le fueron entregadas a Cristo por el Padre. Y como dice Cristo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. Porque nadie puede conocer a Cristo si el Padre no lo ha planeado, lo ha hecho desde antes. Y Cristo no puede salvar a ninguno si el Padre no se lo entregó. Él ha salvado solamente a aquellos que el Padre le dio. Dice Jesús, tú me lo diste, tuyos son. Tuyos son. Hermano, qué bonito es entender el principio de autoridad y qué bonito es aprender a estar sometidos, a estar sujetos realmente y poder disfrutar esa bendición de estar en Cristo Jesús. Ahora el versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. La Biblia dice que Dios Padre está poniendo todo bajo los pies de Cristo, todos, sus enemigos y toda potestad y toda autoridad, porque Él muy pronto va a empezar a reinar con vara de hierro. Pronto se terminará el tiempo de los gentiles. Muy pronto la iglesia será quitada de la tierra y entonces vendrá el anticristo. Y luego, después, vendrá Cristo para reinar sobre esta tierra. Y cumplirle a Israel, cumplirle a la tierra, cumplirle a la humanidad las promesas que él ha hecho y no ha cumplido todavía. Porque es necesario que se cumpla el tiempo para cumplir estas promesas. Y es que Él traerá paz al mundo entero. Y Él hará que los hombres vivan tranquilos, sin temores, sin puertas, sin ventanas, tranquilos, confiados, porque el Señor reina para siempre. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. De hecho lo está haciendo el Padre y lo dio por cabeza. El Padre dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es interesante que la iglesia no está bajo los pies de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no está subyugada de manera esclavizante como lo están los impíos. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros es amado por Dios de manera especial y de manera individual. Pero al mismo tiempo somos amados todos en el cuerpo de Cristo porque somos en Él uno solo. Y de la manera que Dios ha amado al Padre, nos ama a nosotros. De la manera que Él de la manera que el Padre ha amado al Hijo, nos ama a nosotros. De la manera que el Padre cuida al Hijo, cuida de nosotros. Y por eso Dios nos cuida a nosotros como la niña de sus ojos, porque de esta manera realmente ama a su Hijo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Qué bueno saber que tenemos una cabeza perfecta. Y la cabeza de la iglesia es Cristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso. Y por eso no tenemos pérdida. Como dice la Biblia en el entrenamiento, por más torpes que nosotros seamos, nunca nos podremos apartar del camino porque es bastante seguro, es bastante amplio. Porque el camino es Cristo Jesús. Ahora, la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice el versículo 23. La iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros un miembro en especial. Como dice 1 Corintios capítulo 12. Cada uno de nosotros es un miembro de manera individual, pero todos parte de un cuerpo y Dios nos ha unido por las coyunturas a través de las cuales nos ayudamos mutuamente. Él ha querido que nosotros echemos raíces en Cristo, que nosotros seamos edificados en Cristo y que nosotros realmente un día veamos a Cristo en gloria y estemos con Él por los siglos de los siglos. Por eso la Biblia dice que realmente la iglesia es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así como al hombre lo hace completo de alguna manera la mujer. Y no en el sentido porque el hombre llegue a hacer lo que el hombre quiere, no, sino se completa el plan perfecto de Dios.
Y Dios quiso que su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, no fuera un varón solo, sino un varón realmente casado. Por eso le ha hecho a la iglesia como la esposa amada del Cordero. Y al ser la esposa, somos su cuerpo. Somos su cuerpo, carne de su carne y hueso de sus huesos. Somos realmente aquel cuerpo que con él hacemos una obra completa. Una obra completa. Hermanos, qué lindo es poder disfrutar la verdad de las Escrituras. Y como el apóstol Pablo, dar gracias. Porque todo esto que Pablo dice realmente es lo que sucedió en el capítulo 1. Todo lo que Dios hizo a nuestro favor. Todo aquello que Dios planeó a nuestro favor. Todo aquello que está hecho desde antes de la fundación del mundo para que el pueblo de Dios lo disfrute ahora y por siempre. No necesitamos morir para disfrutar la vida eterna. Ya la vida eterna la tenemos y es Cristo Jesús. No necesitamos morir para ir a disfrutar la paz de Dios. La tenemos. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Pero Él quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. De hecho, que nosotros crezcamos, como dice la Biblia, en el conocimiento, en la sabiduría de Dios, para que disfrutemos lo que realmente tenemos. Porque a veces somos como el cuento de la pobre viejecita, que supuestamente no tenía nada que comer, pero tenía de todo y estaba sentada en su baúl de oro. Nosotros somos una vasija de barro, pero tenemos la gracia de Dios en nosotros. Tenemos a Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Y además, Dios ha hecho sobreabundar sus riquezas en toda sabiduría y en todo conocimiento, para que nosotros realmente disfrutemos el ser hijos de Dios y como hijos, por lo tanto, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Estimado amigo, hermano en la fe, por favor, confiemos en lo que la Biblia dice. Creamos que lo que Dios hizo, lo hizo a nuestro favor por los siglos de los siglos, pero lo puso en el eterno, para que durara eternamente y para que en Él tuviésemos vida eterna. Como Él es el eterno, otorga vida a todos los que están en Él. Y la manera de estar en Él es creyendo en Él como el Señor y Salvador. Solo por fe y nada más que por fe. Como dice Romanos, en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y en este caso es confiar en Jesús, confiar en Cristo como el único Señor y Salvador. Así que quiero terminar en este momento volviendo a recordar que realmente nosotros estamos en Cristo y que Dios realmente ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo realmente Dios, nuestro Padre Celestial, nos otorga espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. Pero al mismo tiempo abre el entendimiento, alumbra nuestros ojos para que nosotros sepamos cuál es la esperanza bienaventurada a la que Él nos llamó y cuáles las riquezas de su gloria en los santos. Pero al mismo tiempo, por el Espíritu, nosotros disfrutamos la supereminente grandeza del poder de Dios, el que operó en Él, ahora operando en nosotros, el que lo sostuvo a Él, sosteniéndonos a nosotros, y el que le permitió subir a los cielos para que ahora Él nos lleve a nosotros, porque Él tendrá que subirnos y entregarnos a Cristo para que Cristo nos presente ante el Padre para la boda del Cordero, y luego estaremos con el Señor por los siglos de los siglos. Estimados hermanos y amigos, todas estas razones son las razones que tenemos para darle gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es la voluntad del Señor. Da gracias, hermano. Eleva tu voz a los cielos, levanta tu rostro arriba con el deseo y el anhelo de hablar con Dios, y Él nos escuchará y Él nos responderá. Levantemos los ojos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? De arriba, de arriba. ¿A dónde alzaré mi mirada? Arriba. No a los montes, sino más arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él cuida de nosotros. Él obra a nuestro favor. Y qué bueno que nosotros disfrutemos esa gracia de estar en Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, hemos llegado hasta el final en este día de este capítulo, y ya para la próxima continuaremos con el capítulo 2 para seguir hablando de el crecimiento en la vida cristiana.
Vimos básicamente en el capítulo 1 el plan eterno de salvación y la gratitud por ese plan. Gracias a Dios Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo esa obra. Gracias al Hijo que vino y la realizó en la tierra a nuestro favor y abrió el camino para que nosotros hoy podamos tranquilamente hablar con el Padre, para que nosotros seamos hijos de Él. Y gracias a su Espíritu Santo que nos da a conocer todo lo revelado para que nosotros conozcamos al Hijo y de esta manera disfrutemos también al Padre. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Como el apóstol Pablo, demos gracias a Dios por el eterno plan de salvación. Demos gracias a Dios por la fe y el amor que puso en nosotros. Fe en Cristo Jesús y amor los unos por los otros. Aunque el amor primero debe ser hacia Dios, para que ese amor que realmente disfrutamos en Dios y por Dios, ese sea el mismo amor con el que podamos amarnos los unos a los otros. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre eterno, hoy damos gracias a ti, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el eterno plan de salvación. Gracias por permitirnos confiar en Cristo como Salvador y disfrutar la salvación y por lo tanto también conocerte a ti, nuestro Dios y Padre. Gracias por recibir todo esto por el poder de tu Espíritu Santo. Y gracias, Espíritu Santo, por entregarnos la Escritura o por entregarnos todo este conocimiento por escrito, para que nosotros te conozcamos a ti, oh Dios, y disfrutemos la bendición de conocerte y al conocerte tengamos vida eterna, porque esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Qué gozo y qué alegría es estar en tus manos. Qué gozo y qué alegría es ser tuyos. Qué gozo y qué alegría es saber que nuestro nombre está escrito en el libro del Cordero. Qué gozo y qué alegría es poder saber que muy pronto veremos a Cristo. Qué gozo y qué alegría es saber que veremos la gloria de Él y la disfrutaremos por los siglos de los siglos. Qué gozo y qué alegría es disfrutar a Jesús en nuestros corazones. Hoy nos alegramos y nos gozamos de estar en Cristo y de tener tu Espíritu en nosotros. Padre, permítenos, por favor, disfrutar la sabiduría y el conocimiento tuyo, disfrutar la revelación de tu palabra por tu Espíritu. Permítenos vivir en Él, enséñanos a vivir en Él, enséñanos a depender de tu Espíritu, oh Dios, y permite que sea Él quien nos guíe, nos enseñe, nos corrija, nos redarguya, nos reprenda, que sea Él quien alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos caminar contigo y al lado tuyo y en pos de ti. Gracias porque nos pusiste en Cristo. Gracias porque en Él estamos seguros. Y gracias porque con Él y en Él reinaremos por los siglos de los siglos. Hoy damos gracias a ti, oh Dios, y a tu Hijo y a tu Espíritu. Y gracias por tu palabra. Nos encomendamos a ti. Y ruego, Dios, para que tú llames a los que faltan por llegar. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que el hombre pueda oír, pueda entender y pueda creer y recibir a Jesús como su Señor y Salvador, y de esta manera tú le otorgues el derecho absoluto de ser llamado tu Hijo por la fe en el Hijo tuyo, en Cristo Jesús. Padre, a ti sea la honra y la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, gracias por acompañarnos en este día. Sigamos estudiando y por favor le animo a leer toda la carta a los Efesios, si quieren unas 2 o 3 versiones, y prepárese para la próxima semana, si Dios nos da vida, seguir estudiando. Bendiciones para todos. Dios les guarde.